Como reclutador, he notado que hay algo que suele causar mucha ansiedad a las personas durante el proceso de búsqueda de empleo. Es cuando decimos que necesitamos revisar tus antecedentes y, en particular, la verificación de empleo. La gente suele ponerse muy nerviosa y ansiosa pensando, ¿qué dijeron? ¿Mencionaron la razón por la que me fui? ¿Mencionaron ese asunto con mi gerente? ¿Dijeron que me despidieron? Ahora, he estado de ambos lados de esta situación, así que lo entiendo. Pero la mayoría de las veces he estado del lado del empleador. Y voy a explicar exactamente qué es lo que buscamos cuando llamamos para realizar una verificación laboral. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Si eres nuevo aquí, mi nombre es Brian. Soy el fundador de A Life After Layoff, estratega de carreras y reclutador corporativo. Y he hecho mi misión desmitificar cómo funciona todo esto de la búsqueda de empleo en las grandes corporaciones. Así que si este tipo de contenido te interesa, asegúrate de darle al botón de suscribirte. Bien, vamos a desglosar exactamente qué sucede cuando un empleador llama para realizar una verificación laboral. Ahora, es importante señalar que la persona que realiza esta verificación a menudo no será el representante de recursos humanos de la empresa donde estás en proceso de entrevista. Por lo general, lo subcontratan a un tercero o a algún tipo de agencia que se encarga de este tipo de cosas. Ahora, hay muchos servicios de este tipo. Deberías ir y buscar tú mismo para ver qué es lo que piden, porque así podrás verificar las cosas que estoy diciendo en este video. Pero básicamente, toman lo que proporcionas en la solicitud y comienzan a verificarlo. Ahora, en una empresa grande, cuando reciben una de estas llamadas, normalmente va al departamento de recursos humanos. Entonces, en otras palabras, no van a llamar directamente a tu gerente y pedirle que verifique tu empleo, sino que va a pasar por el departamento de recursos humanos, que prefiere tener cierto control sobre la información que se proporciona. Y sinceramente, en la mayoría de las empresas grandes ni siquiera pasa ya por una persona. Normalmente hay un servicio automatizado de verificación externo. Entonces, en otras palabras, tienes a un tercero realizando una verificación de antecedentes a través de otro tercero. Es un poco extraño, pero así es como funciona, y esto es lo que obtienen de regreso. Y esto aplica para cada una de las empresas en las que he trabajado. Tu nombre, tu puesto de trabajo, tus fechas de empleo y a veces la ubicación en la que trabajaste. Eso es todo. Esa es toda la información que comparten. Ahora, quiero dejar claro que esto no es generosidad por parte de tu antiguo empleador. Realmente es un proceso de gestión de riesgos legales que se ha definido con abogados, etcétera, y realmente es así de básico. Verás, los equipos legales corporativos se dieron cuenta de esto hace mucho tiempo. Si un representante de recursos humanos da algo más allá de los hechos documentados, siendo muy específico aquí, y eso causa que pierdas una oferta de trabajo, ahora existe la posibilidad de una demanda por difamación. Así que, en otras palabras, casi nunca van a dar la verdadera razón por la que dejaste la empresa, simplemente dirán que ya no trabajas ahí. Algunas empresas intentarán evadir eso, intentarán ser astutas y preguntarán, bueno, ¿son elegibles para ser recontratados? Y si la empresa sugiere que no son elegibles para ser recontratados, pero no puede respaldarlo con documentación clara, eso también representa un riesgo legal para ellos. O si compartieron algo sobre tu desempeño que no estaba formalmente documentado en algún lugar, y sinceramente, incluso si sí estaba formalmente documentado, probablemente no lo compartirán de todos modos. Pero si ese representante de recursos humanos insinúa algo sin decir nada, tal vez digan, vaya, ¿estás llamando por ese tipo? La persona al teléfono está escuchando y pensando, ¿por qué? ¿Hay algún problema con eso? Pero lo que el representante de recursos humanos ha hecho potencialmente es crearse un problema a sí mismo por una llamada telefónica con alguna empresa cualquiera. No tienen ninguna relación en absoluto. A las empresas no les gusta hacer ese tipo de cosas, así que los abogados, haciendo lo que hacen los abogados, revisaron todo esto y básicamente, en casi todos los grandes empleadores, llegaron a la misma respuesta. Solo da el nombre, da el puesto y da las fechas de empleo, confirma que realmente trabajaron ahí y luego cuelga el teléfono lo más rápido posible. Y mira, me voy a adelantar a esto porque sé que va a haber comentarios de personas diciendo, oye, eso no es cierto. Mi último empleador compartió la razón por la que me despidieron y me causó un montón de problemas. Perdí una oferta, bla, 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 bla. O va a estar esa persona que dice, bueno, yo trabajé para ese tercero, yo era investigador y revisé todas esas cosas. Y te aseguro que podemos obtener mucha más información que eso. Te voy a decir ahora mismo que en el 99% de las grandes empresas no comparten más que esto. Ahora, siempre va a haber excepciones. Siempre van a existir esos casos atípicos, esos casos únicos, ese representante de recursos humanos que tal vez dijo algo que no debía, o alguien que tuvo un mal día y terminó diciendo más de lo que debía. Ahora, entiendo que eso pasa porque nada en el empleo es absoluto, pero lo que te estoy diciendo es lo que sucede en la mayoría de los casos con la mayoría de los grandes empleadores. Y en la mayoría de esos casos, la llamada de verificación es solo un trámite para cumplir con el requisito. Eso es básicamente todo. Se termina antes de que prácticamente siquiera empieces. Así que la empresa que llama no va a obtener mucha información porque hay demasiado riesgo para ellos. Ahora, aquí es donde se pone un poco interesante, y sinceramente es un poco sorprendente. De hecho, ni siquiera yo estaba completamente consciente de esto hasta hace poco, pero existe una base de datos de la que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar, llamada The Work Number. Está administrada por Equifax, ya sabes, la agencia de informes crediticios.
y tienen más de 825 millones de registros de empleados, y casi 5 millones de empleadores le envían datos de nómina en cada ciclo, ya sea de forma directa o indirecta, a través de procesadores de nómina como ADP o QuickBooks. Cuando una empresa de verificación de antecedentes quiere comprobar tu empleo, en muchos casos, ni siquiera llaman a tu empleador. Simplemente lo sacan de la base de datos al instante. Ahora, ¿qué te muestra eso? El nombre de tu empleador, tu puesto de trabajo, tu estado laboral, tanto activo como inactivo, y tu antigüedad con el empleador. Ahora, si la verificación solicita datos de ingresos, salario, compensación total, bonos, etc., lo cual es más común con hipotecas y préstamos que con solicitudes de empleo, puede incluir un historial salarial. Eso es muy posible, pero para las verificaciones estándar relacionadas con el trabajo son las mismas tres cosas que obtendrían de una llamada telefónica, excepto que de esta manera es más automatizado y rápido para ellos. Ahora, antes de que te asustes, en realidad sí necesitan tu permiso para obtener esta información. Eso es lo que exige la ley federal bajo la Fair Credit Reporting Act, pero la cuestión es que casi con toda seguridad ya lo diste. ¿Sabes? Cuando estás llenando la solicitud y quieren pasar por el proceso de oferta, hay una casilla que marcas en algún lugar de la solicitud que dice que das tu consentimiento para la autorización de la verificación de antecedentes, bla, 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 bla. Por lo general, está enterrado en un párrafo de lenguaje legal estándar que la mayoría de las personas simplemente pasan sin leer. Ahora, hay algo que vale la pena saber. La casilla de no contactar a mi empleador actual que a menudo aparece en las solicitudes de empleo. Marcar esa casilla no necesariamente evita que Work Number lo obtenga. Verás, obtener información de una base de datos a la que tu empleador probablemente ya contribuyó no es la misma acción legal que llamar directamente a tu empleador. Son cosas totalmente diferentes. Así que si te preocupa que tu empleador actual se entere de que estás buscando un nuevo trabajo, Work Number en realidad es un poco menos riesgoso que la llamada telefónica. El empleador actual no recibe una notificación cuando alguien consulta tu historial, simplemente sucede detrás de escena. Ahora, hay una cosa más sobre esto, y te recomendaría que lo hagas, especialmente si eres alguien que tiene alguna duda sobre lo que podría aparecer ahí, pero en realidad puedes obtener tu propio reporte de Work Number gratis. Puedes ir a worknumber.com, solicitarlo y ver exactamente lo que cualquier empleador o cualquier empresa de verificación de antecedentes verá cuando verifiquen tu empleo. Quizá te convenga hacerlo para tu próxima búsqueda de empleo, así no tendrás ninguna sorpresa. Y si aparecen sorpresas, quizá quieras tomar algunas medidas proactivas para anticiparte antes de que el empleador se entere por sí mismo. Así que es solo una pequeña estrategia. Bien, hablemos de algunos de esos casos especiales de los que hablé antes. Hay situaciones en las que esto no aplica de la misma manera. Seamos honestos, las empresas pequeñas son un poco impredecibles. Así que si tu último empleador era una empresa de 20 personas sin políticas formales de recursos humanos, procedimientos o un equipo legal que les diga lo que pueden y no pueden decir, y muchas veces estas empresas pequeñas ni siquiera tienen un representante de recursos humanos para empezar. Esa llamada la va a contestar quien haya contestado el teléfono ese día. Podría ser un jefe con el que tal vez no terminaste bien y que realmente no le caías bien, o ya sabes, alguien que no tenía una buena impresión de ti. En realidad, lo que eso significa es que no hay límites, así que es un poco impredecible cuando se trata de una empresa pequeña. También es un lapsus. El representante de recursos humanos que no puede decir nada oficial y que podría tomarse una pausa para comunicarlo de manera un poco extraoficial, ya sea por el tono de voz o lo que sea, una larga pausa, como sí, solo podemos confirmar las fechas de empleo. Y ese tono básicamente implica lo que el proveedor externo quiere saber. Y van a enviar esa nota al empleador diciendo que hay algo extraño en la respuesta de este empleador en particular. Ahora, eso es raro en las grandes empresas porque recursos humanos está específicamente capacitado para evitarlo y muchas veces solo está en una base de datos y la persona que proporciona la información solo la está leyendo. Pero no es tampoco común en estas empresas más pequeñas, así que solo ten eso en mente. Y luego están las referencias extraoficiales, y esto es algo que no podemos controlar. Esto va un poco fuera del proceso tradicional de verificación de antecedentes y verificación de empleo. Y aquí es donde alguien en la empresa para la que estás entrevistando resulta conocer a alguien en la empresa en la que actualmente trabajas o en la que trabajaste más recientemente. Y tal vez toman el teléfono y llaman a ese contacto y le dicen, oye, estamos considerando a fulano para este puesto. ¿Qué sabes de él? Y muchas veces esas llamadas no van al departamento de recursos humanos de esa empresa. El jefe que conoce a la persona que está llamando tal vez sea más abierto con ellos, porque piensa que es algo informal, extraoficial, y no se da cuenta de que existen políticas y por qué a recursos humanos le gusta controlar estas situaciones. Y eso ha metido a la gente en más problemas. Yo mismo lo he experimentado con ciertos candidatos que pensábamos contratar y una referencia extraoficial resultó ser negativa. Y luego terminaron perdiendo la oferta y se volvió un desastre. Así que, en otras palabras, es probable que haya excepciones a esta regla. No todo es blanco o negro. También necesitamos hablar sobre la dinámica de ciertos tipos de trabajo, ciertas industrias, y el proceso puede variar de un puesto a otro. Ahora, todo lo que he descrito hasta ahora es el proceso estándar para la mayoría. Solo quiero aclarar que esto aplica para la mayoría de los puestos corporativos.
Pero si vas a entrar en ciertas industrias, vas a tener un sistema completamente diferente y necesitas saberlo. Y esto no lo abarca todo, pero es solo para ilustrar algunos ejemplos diferentes. Así que conoce la industria en la que vas a entrar. Los servicios financieros me vienen a la mente como un ejemplo obvio. Si el puesto implica alguna responsabilidad fiduciaria, tienen acceso a fondos de clientes, etc. Hay un formulario llamado U5 y registra despidos con causa, violaciones regulatorias y quejas de clientes. Así que eso sí queda ligado a la persona y puede encontrarse cuando están realizando estas verificaciones. Y también hay violaciones si tienes ciertas faltas éticas, especialmente como un abogado que tiene una infracción ante el colegio de abogados. Ese tipo de cosas también se van a encontrar. Y esto no es lo mismo que la llamada de verificación de empleo y ni siquiera está en el mismo nivel. Así que realmente no puedes usar esa excusa. También hay atención médica y industria farmacéutica. En esas industrias hay ciertas verificaciones de antecedentes que incluyen estas listas de exclusión específicas. Y si estás en esta lista, básicamente lo que significa es que estás excluido de trabajar con programas que reciben Medicare, Medicaid, etc. Y si entras en esa lista, básicamente es el fin de tu carrera en esa industria en particular, y normalmente los empleadores están obligados a verificar eso, así que ni siquiera es algo que puedan evitar. Lo mismo aplica para la contratación gubernamental y la defensa. Si el puesto requiere una autorización de seguridad, por ejemplo, incluso las más básicas, tienen que llenar un formulario específico. Y eso cubre 10 años de historial laboral, historial de residencia, contactos extranjeros, historial financiero y referencias personales que de hecho serán contactadas y entrevistadas. Así que nada de este proceso se parece a una verificación de empleo estándar y tienes que estar consciente de eso. Así que, si vas a entrar en alguna de estas industrias, asegúrate de investigar bien. Saben lo que te estás metiendo. Ahora, esto es lo que quiero que te lleves de todo esto. Si fuiste honesto en tu currículum y honesto en tu solicitud de empleo, tus puestos son correctos, tus fechas son correctas, realmente trabajaste para la empresa que dices y la empresa realmente existe. Tu educación es realmente legítima, así que todo ese proceso de verificación formal no va a sacar nada que te perjudique, así que realmente no hay nada de qué preocuparse. El sistema está diseñado para confirmar lo que ya les dijiste, no necesariamente para investigar más allá de eso. Sin embargo, si exageras tus títulos, si extiendes tus fechas de empleo o si pones una empresa en la que realmente no trabajaste, entonces sí, es una situación diferente. Entonces, en otras palabras, ¿tu amigo que te va a hacer el favor y va a decir que trabajaste para su empresa falsa? ¿O esas empresas sospechosas que parecen estar surgiendo y que intentan hacer negocio vendiendo referencias falsas? En realidad no te van a ayudar en lo más mínimo, porque el proceso de verificación, incluido Work Number, existe específicamente para detectar justamente eso. Y sinceramente, así será. Pero si tu currículum es preciso, la ansiedad que la mayoría de las personas siente sobre un nuevo trabajo y lo que dijo su antiguo empleador es realmente mínima. No van a poder decir por qué dejaste tu último trabajo. No van a poder decir que te despidieron. No van a poder decir nada de eso. Es solo nombre, puesto y número de empleado, y eso es todo. Así que trata de estresarte un poco menos. Ahora, hay 3 cosas prácticas antes de terminar este video. Número 1. Simplemente descarga tu reporte de Work Number antes de buscar tu próximo trabajo. Es gratis. No hay razón para no hacerlo. TheWorkNumber.com. Solo entra y revísalo. Sabe lo que aparece ahí antes de que alguien más lo sepa. Así al menos puedes anticiparte y empezar a crear la narrativa. Si tienes que anticiparte y avisarles que podría aparecer algo ahí, es mejor hacerlo con anticipación que dejar que ellos lo descubran y luego tengan que regresar a preguntarte al respecto. Y ya que estás en eso, quizá quieras sacar tu historial de ingresos del Seguro Social en SSA.gov porque ahí aparece cada empleador que alguna vez ha reportado salarios con tu número de Seguro Social. Y eso básicamente es todo tu historial laboral, lo hayas puesto o no, y probablemente también valga la pena saberlo. Y si trabajaste en servicios financieros en algún momento, puedes consultar tu propio registro de BrokerCheck en finra.org. También es gratis, no hay razón para no hacerlo. Y si hay algo ahí, al menos quieres saberlo antes de que lo haga un posible empleador. Y básicamente eso es todo. Ahora, si estás batallando en la búsqueda de empleo y tienes algunos tropiezos en tu historial que te preocupan y quieres tener una mejor estrategia para abordarlo en el proceso de entrevista, de hecho, eso es en lo que me especializo. Puedes revisar mi sitio web alifeafterlayoff.com. Está lleno de consejos y trucos, todo desde la perspectiva de alguien que conoce esto por dentro. También ofrezco algo de asesoría privada 1 a 1, aunque es limitada. Podemos hablar sobre tu situación y encontrar la mejor manera de avanzar. O puedes revisar mi curso, The Ultimate Job Seeker Bootcamp, que desglosa muchos de estos escenarios y te da consejos prácticos sobre cómo navegar prácticamente por cada proceso de contratación corporativa importante, de principio a fin. Y si esta información te resultó útil, dale al botón de me gusta. Literalmente te toma un segundo y me ayuda a seguir haciendo lo que hago. Y quién sabe, tal vez alguien que realmente necesite esto lo encuentre porque le diste al botón de me gusta y te suscribiste. Sabes, si no lo haces, puede que nunca me vuelvas a ver y tal vez desaparezca en el ciberespacio, y te estarás preguntando por qué no le diste al botón de suscribirse cuando tuviste la oportunidad. De todos modos, te agradezco que hayas visto el video. Nos vemos en el próximo.